Continuamos con esta gran jornada. El crecimiento del sector de tecnologías de la información y comunicación en el 2024 reportó un crecimiento del 4.5%, cifra menor que en el 2023, debido a la situación de incertidumbre macroeconómica. Pero México es líder regional y tiene grandes oportunidades. Los dejo con Aramis Flores, quien es periodista experto en tecnología. Y en este siguiente panel, Tech Forward, inteligencia artificial, nube y conectividad, los pilares tecnológicos que redefinen los negocios en México. Y ahora esperamos a que suban al escenario Bernardo González, director de operaciones de Kioit, Gonzalo Araujo, fundador y CEO de SLM, y Tomás Cachadourian, director de inteligencia de negocios en Infoblock. Aramis Flores, sube al escenario, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Creo que estamos en un momento importante en este panel que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con la nube, y algo que se habla mucho de esta parte del hype, ¿no? Esta parte de la inteligencia artificial que yo creo que hemos hablado quizás durante los últimos 3, 4 años, yo creo, y que cada vez escuchamos por todo el planeta. Yo creo que inversiones multimillonarias, miles y miles de millones de dólares que van a cambiar el mundo, que van a cambiar el planeta, que van a cambiar al final del día mucho de lo que las compañías van a hacer. Yo creo que mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy, obviamente con este panel, es justamente en qué momento nos encontramos en el mundo, en qué momento nos encontramos en nuestro país, y lo más importante, en las compañías, y cómo podemos capitalizar este mundo de la innovación. Y creo que, si quieren, empezamos un poquito para saber esta fotografía en la cual nos encontramos este 2025, y cuéntanos un poquito, a lo mejor, cómo está este feedback de las compañías, de las empresas con ustedes, que seguramente pues trabajan con las compañías más grandes de este país, ¿no? Han hecho obviamente inversiones con literalmente empresas transnacionales, y qué mejor empezar seguramente con esta fotografía. Si quieres, empezamos con este overview de cómo se encuentran estas empresas en México en este mundo de la transformación digital, que yo creo que muchos nos han dicho de transformación digital. No sé qué versión vamos, yo creo que en la 5.0 o en la 10, ¿no? Sí, por ahí así. Si quieres, empezamos contigo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pues sí, todo el mundo habla de inteligencia artificial, como bien dices, está en una etapa de hype. Hay mucha expectativa, tanto de la sociedad, los gobiernos y por supuesto las empresas. Justo hace una semana, el 30 de noviembre, se cumplieron 3 años de que liberaron este famoso ChatGPT. Y yo creo que está más o menos claro para todos nosotros lo que puede hacer esta tecnología, lo que promete, dónde está la oportunidad transformacional que están viendo, pues no solamente la sociedad como nosotros o las empresas, sino incluso a nivel de los gobiernos. Los líderes de países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Japón, etcétera, visualizan y están actuando en consecuencia de que quien gane esta carrera o tome un poco más de delantera se va a convertir en un factor estratégico, no solamente por la tecnología de las empresas, sino incluso a nivel político, social, de una manera trascendental, justo por lo que decías, ¿no? Esta promesa de cambios que viene. Ahora, cuando volteas a ver la realidad en esta fotografía a finales del 2025, por iniciar el 2026, ¿en dónde estamos parados? Voy a hablar particularmente de México. Nosotros en Kio somos una empresa de centros de datos y de administración de informaciones de la tecnología para muchos clientes, principalmente en México y Latinoamérica. Y hablando particularmente de México, pues los datos no son muy alentadores, porque las empresas, si bien habían recuperado mucho terreno en la pandemia, hubo un gran progreso en temas de transformación digital por razones obvias. Todo el mundo tuvo que echar mano de estas herramientas. Después, cuando empezamos a regresar a las oficinas y estos modelos híbridos, parece que otra vez se ralentizó un poco el tema. Entonces,
Hoy en día lo que percibimos con la mayoría de nuestros clientes, sobre todo empresas medianas, grandes, estos grandes corporativos que hay en México, es que todavía enfrentan retos para consolidar los datos. Yo a manera de broma siempre digo que en México somos puras empresas de excelencia. Todo el mundo usamos Excel para todo y el Excel está dividido en silos por todas partes. Y eso es un gran problema porque necesitas tener tus datos con una buena estrategia y sobre todo usarlos a lo largo de toda la compañía, en todos los departamentos y en todos los procesos, porque estas herramientas no son solamente una moda para buscar información o para hablar con ellas o para que me hagan un video o un meme o algo bonito, sino que el verdadero potencial está en que pueden transformar los procesos que típicamente se hacían en una organización con departamentos que se especializaban legal para los contratos, finanzas para la contabilidad, los reportes, las ventas, operaciones, etcétera. Y que obviamente hay personas detrás de todos estos procesos, pues ahora el software puede tomar toda la información como contexto de la compañía y puede comenzar a tomar decisiones y a ejecutar tareas, ¿no? Que es la verdadera automatización que al final buscan muchas empresas donde están beneficios de costos. Entonces, si a mí me preguntas, creo que el reto está ahí, en que las empresas, tal vez ahorita que estamos acabando el año, deberían de hacer un poco un alto y revisar sus estrategias en cuanto a transformación digital. La transformación digital no solamente es usar herramientas o comprar un software o un ERP, sino es cómo uso yo la tecnología para agregarle más valor a mis clientes y al mercado en el que participo. Entonces, tendrían que revisar eso y luego, en consecuencia, pues ver qué tecnologías vamos a usar de inteligencia artificial y dónde estarían las inversiones. Claro, ¿no? Porque lo más importante, a lo mejor en esta era, es la era del activo más importante del planeta, es la información, es la data, ¿no? Correcto. Y ese es el insumo más importante para hablar de la inteligencia artificial generativa y las que vienen agentiva, y que sabemos que hay una evolución impresionante, ¿no? Desde esa perspectiva, si quieres, Gonzalo, también, ¿cuál es esa fotografía que tú ves desde tu punto de vista, desde, ahora sé, qué lado de tu cancha, también ahí transformando las compañías? Claro que sí. Fíjate, yo personalmente estoy muy emocionado por todo lo que está ocurriendo desde la perspectiva de tecnología. Llevo 25 años asesorando más de 13.000 empresas en toda América Latina con respecto a cómo agarrar la tecnología y convertirla en un factor diferenciador que te permita ser más competitivo todos los días. Y hablábamos ahorita hace un rato que decíamos, mira, pero ¿dónde están esos científicos de datos o dónde están esas personas? Y yo me gustaría como dividirlo en dos. Uno es esas personas que están impulsando estos lenguajes y estas tecnologías para llevarlos a que sean cada vez más entendibles y que sean cada vez más automatizados, etcétera. Pero hay otro que es cómo se aplica estas tecnologías en cada una de nuestras organizaciones. Y ahí es donde realmente, lo hemos hablado, está la importancia. Yo veo dos grandes eras donde estamos ahorita. La primera, la era de los superhumanos, ¿no? Hay mucha gente temiendo de que la inteligencia artificial, pues los despidos masivos que han habido, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo considero de que estamos en un momento donde cada uno de nosotros, si tiene una idea, si tiene, digamos que un interés particular en algún tipo de negocio, hobby o alguna cosa, hoy con la inteligencia artificial prácticamente eres un superhumano, ¿no? Es decir, tienes casi todo el conocimiento a disposición, y más si hoy en día pues lo entrenas en ese particular. Entonces, claro, las tareas repetitivas, las tareas de estar leyendo un correo, escribiendo una cosa, etcétera, por supuesto que la tendencia es a desaparecer, pero eso trae nuevas generaciones de empleos, trae nuevas cosas donde definitivamente la inteligencia artificial no puede competirnos, ¿no? O sea, un niño de 8 años tiene un cerebro humano que es capaz de razonar, es capaz de hacer una cantidad de cosas que hoy en día las inteligencias artificiales están lejos de lograrlo. Entonces, muy seguramente lo que son las carreras del futuro, los artistas digitales, todo lo que es los temas de cómo explotas estas herramientas en las empresas, en los profesionales, en los emprendedores, para cada vez ser mejor, van a crearse estos nuevos hitos, estas nuevas cosas. Y lo segundo que está ocurriendo, que me encanta además, es el tema de la hiperpersonalización. La hiperpersonalización es que vas a poder tener un tutor, vas a poder tener un personal shopper, vas a poder tener un personal trainer, vas a poder tener una persona que va a estar allí
siempre acompañándote. Hoy en día ya existe y muchas personas le están sacando mucho provecho a eso. Yo conozco empresas que han agarrado la inteligencia artificial y yo les digo, las tienes esclavizadas en el sótano porque cotizan, estudian, preparan software, desarrollan, se la pasan 7 por 24 y es impresionante las cosas que yo personalmente he visto, cómo le han sacado mucho provecho y mucho jugo a este tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo que viene. La aplicabilidad de estas tecnologías dentro de cada una de las organizaciones. Y eso va más allá de qué tecnología, de qué LLM, de qué versión de GPU utilizas. Eso va mucho más allá. Hoy en día, mira tú, DeepSeek y muchas de estas inteligencias artificiales que han logrado grandes cosas versus ChatGPT. ¿Por qué? Porque han logrado dividir un poco todo lo que es las redes neuronales y el conocimiento y más bien han aplicado Agentic Language Model o Large Models, que son básicamente nuevas tecnologías que te permiten con una fracción del poder de cómputo que anteriormente tenías, poder ejecutar acciones, no contestarte un chat, no asesorarte si está bien o no o corregirte una propuesta, una cotización. Va más allá, es tomar acción acerca de procesos dentro de las organizaciones. Y eso no es el mañana, eso hoy se está viendo. Estamos viendo como en Europa incluso hay una inteligencia artificial que está nombrada como la ministra de transparencia, ¿no? Porque todas las cotizaciones del Estado, todos los procesos pasan a través de esta ministra de transparencia, que no es otra cosa sino una inteligencia artificial que está totalmente entrenada para eso. Entonces, personalmente vivo muy emocionado. Yo desde hace muchos años llevo en la tecnología y ver cómo estamos llegando a muchas de las cosas que en las películas y en la ciencia ficción se veían anteriormente y hoy lo estamos viendo y es parte de nuestro día a día. Es emocionante, es de temor muchas veces, ¿sí? Sin embargo, abre una cantidad de cosas increíbles y definitivamente la adopción de esto en las empresas es el factor diferenciador. Es simplemente, no es que otra persona o no es que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, sino una empresa o una persona que realmente esté utilizando bien estos conceptos definitivamente va a ser la que lidere dentro de estos temas, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso. Claro, definitivamente. Yo creo que esa parte de la aceleración de la digitalización, obviamente que nos dio, obviamente el COVID, la pandemia, pero que ya veníamos viendo la digitalización totalmente del planeta, que hoy nos pone patas para arriba en muchos sentidos, ¿no? Esto transforma literalmente todas las áreas de los sectores económicos, la manera en que consumimos, etcétera. Eso se vuelve totalmente una locura y seguramente todas estas áreas o todas las compañías más bien están preocupadas realmente de cómo entrar a esto, ¿no? Si bien es cierto, estaban preocupados por saber cómo iban a entrar a la transformación digital y estaban en ese momento si era lo correcto o lo incorrecto, cómo lo iban a desarrollar cuando entran estos esteroides que se llamó inteligencia artificial, también les voló la cabeza. La pregunta va muy enfocada en cuál sería a lo mejor esos primeros pasos, ¿no? Como decirle a las compañías, a las empresas, oigan, ¿cómo debes de entrar a este mundo de la transformación digital? Si es que aún no has entrado, se hace difícil por si todavía no lo haces, pero también agregarle esta variante que todo el mundo quiere, que es inteligencia artificial, que a lo mejor no la necesitan, no lo sé, pero al final del día esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer como el ABC? ¿Cómo empezar a transformar con la nube, con la inteligencia artificial? Y que esto, pues al final del día va a hacer que sus compañías puedan florecer, ¿no? En un mundo tan cambiante. Sí, digo, con las empresas, al menos la mayoría con las que tenemos contacto nosotros en Kio, te diría que la mayoría de ellos de alguna manera ya están activos con el uso de estas herramientas, ¿no? El caso típico es compran el ChatGPT Enterprise o lo tienen con Microsoft Copilot por las plataformas de productividad de la suite de Ofimática o los que están con Google o la que sea, pero creo que ya hay un acercamiento de las personas que trabajan en las organizaciones para estarlas utilizando. Como mencioné hace rato, de manera general también entendemos razonablemente bien para qué sirve esta tecnología y cuál es su potencial. El siguiente paso que tendría que hacer una organización desde mi punto de vista es crear ya un proyecto en forma, una iniciativa que tiene idealmente que venir desde el más alto nivel de la organización. Esto si no lo compra y lo promueve el CEO, el director general, la junta de consejo, va a ser muy difícil que en capas inferiores se dé un cambio.
porque otra vez, mucho de lo que comenta Gonzalo y lo que hemos estado conversando, no estamos hablando solamente de, oye, pues cómprate una suscripción de esta herramienta de inteligencia artificial generativa, dásela a todos y diles que la usen para hacer más productivo su trabajo, que sin lugar a duda tendrá algún beneficio. Pero ahí no está el valor. El valor, desde mi punto de vista, está en transformar a la organización. Y eso no va a suceder por el simple hecho de que le des una herramienta a los empleados. Tiene que haber deliberadamente un plan, una estrategia de cómo lograrlo. Y ahí, conforme vayas entrando en profundidad, pues va a haber temas que obligadamente tienes que ver. Igual, desde mi punto de vista, y partiendo que estamos en México, yo no recomendaría que una empresa empiece, por ejemplo, por invertir en infraestructura, ¿no? Claro. Que es algo que platicamos hace un rato, por varias razones. Es una tecnología muy nueva, tiene un desarrollo muy acelerado y también es bastante costosa, ¿no? Entonces, yo sé que hay empresas reguladas, sectores, el sector financiero, salud, algo de retail, etcétera, muchas razones por las cuales alguien puede pensar que el paso número 1 es invertir, pero me parece que es muy arriesgado por lo rápido que evoluciona la tecnología. Por el otro lado, y paradójicamente, tenemos una oferta enorme de servicios, incluso de bajo costo y muy asequibles, para hacer estos primeros pasos, ¿no? De entrenar a la gente, incluso hacer muchas experimentaciones dentro de las organizaciones, porque cuando empiezas a ver lo que puedes automatizar con estos agentes en cada uno de los departamentos, pues puedes ver rápidamente que hay un beneficio, ¿no? Porque básicamente las personas que hacían muchas labores manuales, yo le llamo eso estar ahí picando piedra o haciendo labor artesanal con el Excel, con los PDFs, transcribiendo de un sistema a otro, pues todo eso hoy en día se puede automatizar. Y esa gran pregunta de, oye, ¿y entonces esas personas qué van a hacer? ¿Las van a despedir? ¿Van a perder su empleo? Posiblemente algunas sí, porque también las empresas es muy tentador el tema de la reducción de costos, pero el verdadero valor está en la transformación. ¿Cómo tomas a esas personas y las pones a hacer algo que agregue mucho más valor que solamente estar haciendo una captura de datos en una pantalla, ¿no? Y ahí, a tu punto, este superhumano del que hablaste, que cuando usas las tecnologías, pues te puede dar un cúmulo de información, incluso le puedes plantear escenarios, los puede correr hipotéticamente, o ya hay sistemas que son una realidad como los gemelos digitales, por ejemplo en manufactura, con los cuales puedes hacer una gran cantidad de simulación a muy bajos costos, ¿no? Entonces, yo recomendaría empezar por estas opciones que existen hoy como servicio en las nubes, y conforme la organización vaya avanzando, pues de una manera natural va a ir descubriendo en dónde necesita hacer inversiones, ¿no? Ya sea porque adopte un modelo y trate de ejecutarlo, digamos, no localmente on-premise necesariamente, pero digamos que bajo su control. Yo me puedo suscribir a una nube pública o a una nube privada en un centro de datos y puedo instalar todo mi stack tecnológico y yo pongo ahí un modelo y yo controlo mis datos, aunque no tengo yo la infraestructura, no es de un tercero. O bien, si es algo muy sofisticado, pues entonces a lo mejor invierto en una ubicación física, pongo las máquinas, las GPUs, todas estas cuestiones y yo tengo un control absoluto, ¿no? Creo que con estos comentarios mi mensaje sería: siéntense a hacer una hoja de ruta, un plan estratégico. Estamos en un muy buen momento ahorita al cerrar el año de qué es lo que viene en el 2026. Para terminar mi comentario, pues seguramente lo leen ustedes todos los días en las noticias. Esto va a una velocidad estratosférica, ¿no? Las inversiones que estamos viendo alrededor del mundo en estos centros de datos, en todo este equipamiento de infraestructura, podrá haber una burbuja y se podrá reventar y habrá un colapso financiero con algunas inversiones, pero esto, al igual que el internet o la computación o la electricidad, seguro va a ser solamente un bache, y todo el potencial que ofrece esta tecnología es altamente probable que transforme a la sociedad y en unos cuantos años las empresas se vean obligadas a utilizarlo. No va a ser una opción, porque si no simplemente vas a estar fuera del mercado. Claro, increíblemente. Y de tu lado, ¿cómo ves estos primeros pasos en la experiencia que seguramente has tenido con tus clientes, que seguramente llegan y te dicen quiero comprar y ya, no me importa si la necesito, ¿no? La quiero ya, ¿no? De acuerdo, sí. Nosotros particularmente, digamos que entramos desde una perspectiva de consultoría primero. Es decir, analizar qué workflows son los que realmente vale la pena automatizar.
Hablando un poquito de inteligencia artificial específicamente, hoy en día el tema de una inteligencia artificial o un agente que esté haciendo algo ya increíblemente pasó de moda. Hoy en día estamos en los equipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay por ahí un portal, Media Content, que lo que hace es que agarra y empieza a producir noticias de interés en diferentes periódicos, en diferentes revistas, incluso en intranet de las empresas para productos internos, etcétera. Y cuando tú miras por dentro el workflow, es un equipo de personas haciendo una investigación, ¿no? Pero estas personas son inteligencia artificial. O sea, un equipo de agentes extrayendo del internet, de los documentos, de las bases de datos, ¿sí? La información. Otro equipo que agarra esa información y la prepara en una especie de brief, ¿no? Informativo, donde están todas las cosas más importantes. Luego otro equipo de redacción agarra esa información y empieza a redactarla desde una perspectiva como la sección donde lo va a escribir, si es educación, si es tecnología, si es política, y empieza a escribirlo incluso con personalidad, ¿no? O sea, mira, este reportero tiene tantos años, le gustan tantas cosas, y empieza a hacer una redacción. Luego lo pasa al equipo de SEO, al equipo de publicación, y en cuestión de segundos, desde que arranca lo que tú querías lograr hasta que está publicado en 200 portales, pasó 30 segundos o un minuto, ¿no? Entonces, incluso entre ellos hay supervisión, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Esta persona o estos agentes escribieron algo y estos aquí le dijeron, no, tú te estás inventando cosas, porque sabemos que la inteligencia artificial a veces, digamos que alucina. Entonces pasa a otro equipo de inteligencia artificial y este equipo de inteligencia artificial le dice, no, espérate, esto está mal. Lo corrigen, se lo vuelve a pasar y pasa a publicación. Entonces son cosas muy emocionantes porque pues sí, el humano que está detrás está observando, está haciendo control de calidad, está mejorando constantemente esos flujos de proceso, etc. Y hay una cosa muy interesante, la inteligencia artificial trabaja 7/24, la inteligencia artificial no va al baño, la inteligencia artificial no se despierta un día de mal genio, la inteligencia artificial en el caso de algunos temas no tiene que ir a la casa a ver a los niños, etcétera, etcétera. Es decir, hay un tema de que tienes allí una tecnología a tu disposición que convierte superhumanos o superempresas también, ¿no? He visto emprendimientos de un nivel de aceleración que he quedado abrumado los últimos años. Desde que sale la idea hasta que se coloca en el mercado, la inteligencia artificial le hace la página web, le hace el CRM, le dice dónde debe publicar, le hace los posts. O sea, realmente estamos viendo algo increíble. ¿Y dónde se comienza? Se comienza en un entendimiento de las empresas internas, donde hoy en día tengo más temas de repetición. No, es que yo tengo unas personas que todas las noches están mirando los correos electrónicos para ver las quejas de las personas, o estoy viendo todo el tiempo las transacciones que están sucediendo para detectar algún patrón, y etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas creo yo que son las que más rápido y con más facilidad hay adopción. Hablábamos de los contact centers, de los call centers. Hoy en día ya te llaman incluso los hackers, ¿no? A pedirte las contraseñas por inteligencia artificial. En estos días mi esposa me dijo que la llamó una inteligencia artificial a pedirle el número de WhatsApp. Anteriormente por lo menos lo hacía el mismo atacante. Entonces, claro, y en seguridad de la información esto está increíble. Tienes herramientas y software de seguridad de la información con inteligencia artificial para detectar patrones, y tienes hackers con inteligencia artificial atacando las herramientas con inteligencia artificial para poder entrar a una empresa. O sea, esto está muy interesante. Exactamente. Totalmente, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Un poco sobre esos grandes retos que tienen con este tipo de implementaciones, y hablando, sí, de la transformación digital de nueva cuenta, la nube, inteligencia artificial, pero por ejemplo, lo que acaban de mencionar, por ejemplo, un tema de ciberseguridad, que sabemos que es un tema fundamental, siempre ha sido un tema fundamental. Yo creo que en todas las implementaciones de tecnología que yo recuerde de toda la vida siempre había una vertical importante que tenía que ver con ciberseguridad, pero hoy más que nunca, ¿no? Por ejemplo, hablar de AI Shadow, que es muy común hoy en día, en donde a lo mejor llegas a tu oficina, llegas muy temprano porque te pidieron un reporte, metes toda la base de datos, la información a una inteligencia artificial pública para que te saque el informe, y en 10 minutos ya vas seguramente con tu jefe y lo hiciste increíble, perfecto, pero ya dejaste toda la información importante de la compañía pública.
Y eso es bastante interesante. No sé ustedes cómo ven todos estos retos que tienen con el tema de la innovación y el desarrollo, que a veces vamos tan rápido como ustedes lo mencionan, pero a veces nos olvidamos totalmente de todos estos temas y procesos, ¿no?, que ya vivimos en el pasado. Sí, absolutamente. Por eso la estrategia es muy importante que la defina cada empresa. Al menos las herramientas más conocidas, ChatGPT, el Gemini o Gemini de Google, Cloud, no sé, hasta Grok de la plataforma X, todas ellas tienen un contrato de cláusulas y condiciones del servicio. Y por ejemplo, cuando está vinculado con las cuentas del correo electrónico, en el caso de Microsoft, Google, de todo lo que utilizas como plataforma, se supone que todo lo que subes de contenido pues se rige por la misma protección de datos que tiene la información que estás poniendo en un Excel en la nube o que pusieras poner en tu correo electrónico, donde prácticamente todos nosotros pues todos los días manejamos mucha información sensible, ¿no? Pero de cualquier forma, pues la empresa tiene que dictaminar reglas. Una que seguramente la han escuchado y es muy común y muy práctica es anonimizar los datos. Yo particularmente hago eso cuando es información, digamos, de carácter un poco sensible. No sé, los estados financieros de la compañía, más o menos todos tienen un reporte en Excel o en una presentación donde vas viendo ahí el presupuesto, las proyecciones, y por lo general están en un formato, en un template que tienen el logo de la empresa, o por aquí, por allá menciona nombres particulares a lo mejor de sus productos o servicios. Si todo eso lo anonimizas y le pones un genérico como cliente 1, cliente 2, proveedor 1, 2, 3, 4, etcétera, de alguna manera le estás quitando por lo menos esa parte de que te identifique la herramienta, ¿no? Ahora, información muy sensible, yo siempre recomiendo que esa mejor no la subas en este momento, a menos de que la infraestructura la controles tú. Ejemplo por excelencia, la nómina, ¿no? Si alguien de recursos humanos, no se te vaya a ocurrir subir los sueldos y todo ahí al chat GPT o esto para ver si te hace un plan del presupuesto del año que entra o algo, porque el riesgo es muy grande, ¿no? Ahí tendrías que tener algo más bien en local, en algún servidor, en alguna máquina que esté totalmente en tu control y que una vez que termines el análisis lo puedas desechar. Eso, digamos, en cuanto al uso de la información con la pregunta, ¿no? Ahora, el tema de la ciberseguridad, pues esto es algo muy estratégico que las compañías le tienen que poner muchísima atención. De por sí ya tenemos muchos años con todo lo de la transformación digital, que en la medida en que los negocios, las organizaciones se van haciendo digitales, pues tienen que ir migrando la seguridad que antes era física, una oficina, una cámara, un policía, etcétera, pues ahora se lo tienes que poner a las cuestiones digitales porque ahí está el valor y desafortunadamente el crimen organizado, los hackers, todas estas organizaciones, pues ahora ven mucho más valor de atacarte digitalmente que lo que representaría físicamente, ¿no? Entonces, ciberseguridad es muy estratégico. Ahora, cuando le agregas el componente de inteligencia artificial, pues entonces las cosas se complican o se llevan a un nivel mucho más sofisticado, ¿no? Ahorita que diste el ejemplo de los portales y los periodistas que generan información, tu ejemplo de alguna manera cubre lo que hacían personas de diferentes áreas, pues ahora lo hacen agentes, ¿no? Pero el valor no solamente está en que lo automatices y tal vez sea más eficiente en tiempo o en costo, sino que estos mismos agentes pueden aprender de la audiencia y entonces pueden empezar a generar noticias personalizadas o que las manden en algún cierto momento como reacción a un evento o algo, y entonces ya elevaste el nivel de sofisticación de ese ejemplo con un portal de noticias, ¿no? En el caso de la ciberseguridad, me gustaría compartirles un ejemplo, es público, la compañía Anthropic, que tiene un chat que se llama Claude, seguramente ustedes lo han visto por ahí, hace unas 3 semanas publicó un informe bastante extenso de un ciberataque que tuvo esta compañía. ¿En qué consistió el ciberataque? En que un grupo de hackers usaron la herramienta del chat de Cloud para realizar un ataque contra el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Si ustedes lo leen, van a ver que algunas de las conclusiones preliminares es que sospechan que se trata de un grupo de hackers de Asia, de China, que posiblemente podría estar de alguna manera patrocinado o respaldado por el gobierno de estos ataques que suceden a nivel de países. Pero lo interesante, más allá del ataque y de lo que está pasando y que hayan usado la herramienta, lo que a mí me llamó muchísimo la atención es justo cómo describen lo que vio Anthropic, la compañía,
de cómo los hackers usaron su herramienta, ¿no? Usaron la herramienta, uno, para burlarla, porque estos chats tienen una cosa que se llaman guardrails en inglés o protecciones, que si yo le digo a ChatGPT que me diga cómo hacer una bomba casera, pues me va a decir que no, porque eso no es correcto, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo le digo que me ayude a hackearme a una empresa, pues tampoco me va a decir cómo. Entonces, los hackers se las ingeniaron para decirle que eran una empresa de ciberseguridad y que estaban creando ejemplos, que iban a hacer una capacitación, y empezaron a tomar diferentes elementos y luego empezaron a jalar información de a quién iban a atacar y lo empezaron a estudiar. Y armaron un equipo tal como lo describiste con tu ejemplo del portal de noticias, de cómo tenían diferentes especialistas de hackeo para estar recabando información, haciendo testeos, pruebas de penetración, analizando la información que recuperaban de una manera muy, muy sofisticada. Y cuando lo terminas de leer, creo que la gran reflexión, este es un ejemplo negativo de unos hackers tratando de atacar, pero el ejemplo funciona perfectamente bien para cualquier parte de una organización, porque efectivamente yo podría hacer eso con la fuerza comercial de una empresa, con el área de operaciones, con los abogados en el área legal, con los financieros, con lo que tú quieras. Podría trabajar de esa manera, ¿no? Hoy las empresas usan plataformas, tienen sistemas, interactúan con clientes y proveedores, con organismos de gobierno, pero generalmente siempre hay un humano detrás de la pantalla, ¿no? Detrás de estos sistemas. Y ahora la tecnología, estos agentes, te permiten llevarlo a otro nivel donde pues pueden tener muchísima más información que un ser humano. Es en tiempo real, como tú lo dijiste, las 24 horas del día. Estos agentes pues, no tienen emociones, no tienen un mal día, no están pensando qué voy a hacer en las vacaciones o si debo la tarjeta o ese tipo de cosas. Y entonces están mucho más enfocados en las actividades que están haciendo y aparte pues, se pueden revisar unos con otros, ¿no? Entonces, creo que sí o sí vamos a entrar a un mundo mucho más sofisticado. Y bien vale la pena que nosotros pongamos de nuestra parte, las organizaciones, primero que nada, pues para aprender de todo esto que está sucediendo, ¿no? Totalmente. De acuerdo, y hemos hablado varias cosas interesantes, que es la data, ¿no? Entonces empieza a ver el tema de soberanía de datos, no solamente en gobierno, sino en nuestras empresas, y gobernanza de datos. Es decir, hoy en día hay plataformas, hemos trabajado con cajitas negras, por decirlo de alguna manera, que las cajitas son una especie de router, es decir, son capaces de tomar una decisión dependiendo de las políticas que tú le agregas a la empresa, de qué cosas salen y qué cosas no salen. Porque, ¿por qué cuesta miles de millones de dólares entrenar una inteligencia artificial? Porque ChatGPT, Gemini y todas estas están, digamos que entrenadas en billones y ahora trillones de tokens de información. Es decir, agarran información de todas partes, muy general, las meten todas y tratan de crear o entrenar una inteligencia artificial. Y eso sale carísimo a nivel de cómputo, a nivel de tiempo, etc. ¿Qué ha hecho otro tipo de inteligencias artificiales, tipo DeepSeek, tipo Kimi 2, que también salió recientemente para offline? Básicamente lo que hacen es dividir esas áreas de conocimiento. Tú no necesitas a una inteligencia artificial que sepa de física cuántica o del origen del universo para poder preguntarle si un contrato tiene alguna redacción mal hecha. Y ahí es donde está empezando a suceder este tipo de tecnologías que dividen las áreas de conocimiento y son capaces de interpretar el lenguaje natural para poder extraer una intención. ¿Cuál es la intención del usuario? ¿Qué es lo que quiere? Y una vez entendida la intención del usuario, entonces se enruta hacia otro sitio que puede estar fuera de la oficina o puede estar dentro de la oficina, porque no necesitas un gran GPU para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de temas donde tú puedas switchar, ¿no? Agarrar y decir, mira, mi inteligencia artificial se la voy a dar a recursos humanos, a mercadeo, a legal, pero legal no le permito salir a internet, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas seguro son las cosas que vienen, ya hoy se están viendo, ya hoy las empresas están implementando este tipo de cosas y luego la escalabilidad es hacia alguna otra nube o
o hacia algún servicio tipo corporativo enterprise vía API como Gemini, como ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de la soberanía, esa parte de la gobernanza de los datos es muy importante y definitivamente en ciertas áreas sensibles, banca, temas legales, incluso dentro de una empresa, porque hoy en día hablamos de inteligencia artificial y cuando tú hablas de inteligencia artificial tú dices, ¿en mi empresa dónde pondré inteligencia artificial? Yo te apuesto que hay 100 sitios donde colocar inteligencia artificial, pero ¿dónde comienzo? Comienzo por mercadeo, por soporte técnico, por soporte a clientes o por la nómina, por las transacciones, por el análisis financiero o por operaciones, por mis máquinas, por mis fábricas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es donde realmente está, digamos que la importancia o más bien la clave de cómo implementar inteligencia artificial. Nosotros hemos llegado a empresas, lo decíamos hace un rato, hola, ¿cómo estás? Me dice la empresa, quiero implementar inteligencia artificial. Y le decimos, perfecto, ¿qué quieres hacer con inteligencia artificial? Y me dicen, no sé, dímelo tú eres el experto, ¿no? Entonces, pues digamos que, claro, suena fácil hacerlo así, pero realmente cada empresa es única. Y acuérdense, estamos en la hiperpersonalización. Entonces cada empresa le puede sacar el jugo a la inteligencia artificial y no porque esté en el mismo rubro que otra puede implementar exactamente las mismas reglas, ¿no? Pero Increíble, increíble. Sé que podemos hablar horas y horas sobre estos temas que son verdaderamente increíbles. Nos quedan literalmente menos de 5 minutos. Me encantaría una reflexión, cada uno de ustedes, de un par de minutos sobre hacia dónde vamos, 2026, mucho de lo que hemos hablado quizás durante casi esta hora, y también dónde los podemos encontrar, un contacto, página de internet, etcétera, para que también sepamos dónde buscarlos. Sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar con una reflexión más a nivel personal. Al final del día, las organizaciones, no importa si son privadas o públicas, están conformadas de personas y este cambio lo vamos a hacer las personas, ¿no? Va a depender mucho de nosotros. Y en ese sentido, compartirles una reflexión personal y algo que he estado haciendo prácticamente los últimos 3 años. Yo por naturaleza soy muy curioso, me gusta mucho la tecnología y siempre estoy tratando de indagar. Entonces, la tecnología de la que estamos hablando, que se llama inteligencia artificial generativa, todas estas herramientas de los chat GPTs o el nombre que le quieras poner, tienen una particularidad a diferencia de tecnologías previas, que consiste en que la interfaz para interactuar con ellas es el lenguaje natural. Ya sea que esté yo escribiendo o incluso hablando porque le puedo dictar, no necesito tener ningún conocimiento previo, ¿no? Si yo trajera a un niño ahorita de 5 años y le pusiera aquí una laptop con Excel y le pido que me haga una suma y una multiplicación en algunas celdas, seguramente no podría, no porque no entienda cómo sumar y multiplicar, que seguramente sí lo podría hacer, pero seguramente no sabe en dónde está el menú, no sabe que hay que poner igual y abrir paréntesis y el signo más, todas esas cuestiones, porque en el caso del Excel necesitas ser entrenado en la interfaz para poderla usar. Y eso es algo que casi en cualquier tecnología, cualquier plataforma que hayamos usado previamente, era un requisito previo, ¿no? Yo no soy diseñador y siempre pongo este ejemplo. Si a mí me das ahorita Photoshop y me pides que haga una edición de una fotografía sofisticada, seguramente no voy a poder porque no estoy ni familiarizado con los nombres de los menús y menos con la barra de herramientas, ¿no? En cambio, en el tema de inteligencia artificial, no tienes absolutamente ningún límite de nada, ¿no? Les platico lo que he hecho las últimas 4 semanas. Yo trabajo como director de operaciones en Kio, muchos temas técnicos con los clientes y eventualmente pues también tenemos retos internos en cuanto a cómo administrar la tecnología. Y para no hacerles el cuento largo, le pedí a Gemini que fuera un tutor mío para enseñarme a programar. Y yo quería hacer un programita sencillo con una hoja de cálculo y un correo y acabé poniendo un servidor que se llaman serverless en Google Cloud con una base de datos con seguridad, cosas que yo no me hubiera imaginado hace un mes que podía hacer porque te van guiando de la mano, ¿no? de acuerdo. De acuerdo. Y de hecho, otra vez, la hiperpersonalización, eso es algo increíble. En el sector educación, por ejemplo, estamos acostumbrados a estudiar todos, cuando vamos a la universidad, en los mismos horarios, con las mismas carreras, con el mismo profesor, con el mismo humor del profesor, la misma forma de que te explique.
Pero cuando tú miras hacia el otro lado, los estudiantes, todos son diferentes. Vienen de regiones del país diferentes. Unos les gusta estudiar en la mañana, otros en la noche. Otros rinden más si le hablas más suave. Otros les gusta más que le hablas un poco más directo. Pero en la educación, a ti te toca estudiar junto al de al lado tuyo y es el mismo horario, las mismas materias, la misma forma de aprender. Con la hiperpersonalización, tú lo que estás teniendo es un profesor con un plan de estudio totalmente focalizado para ti. Es decir, a tus tiempos, a tus ritmos, con tu curiosidad, etcétera, etcétera, a tu manera de escuchar, a tu manera de hablar. Entonces, ese tema de la hiperpersonalización, incluso en el user experience, hoy en día la inteligencia artificial está escribiendo los portales para pedir datos. Entonces, esas herramientas como Excel, básicamente tú casi que en un futuro muy próximo tú le vas a decir, oye Excel, hazme esto, ya hoy en día lo puedes hacer y básicamente lo que empieza a ocurrir es que la interfase se va a adaptar también a ti. Entonces, para mí, estamos en una era maravillosa, la hiperpersonalización es parte fundamental del tema y bueno, nada, veamos qué nos trae este 2026. Pues muchas gracias, Gonzalo, Bernardo. Gracias por estar aquí en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. ¿Dónde podemos encontrarlos? Yo soy Gonzalo Araujo C en todas mis redes sociales, slm.cloud, la empresa en la que estoy. Yo soy Bernardo González, nos encuentras en la página de Kio, kio.tech, se escribe TESH, y mis compañeros de marketing andan por aquí en el evento, así que nos pueden contactar a cualquiera de ustedes si tienen alguna inquietud o quieren hacer algún proyecto, estamos a sus órdenes. Increíble, pues demos un aplauso obviamente con toda esta información que nos dieron. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.